Hay una señal de tránsito que lo más habitual es encontrarla en las zonas urbanas y es la señal de precaución niño jugando. A medida que uno empieza a trabajar en la calle también aprende una frase que es prácticamente un axioma que dice, si ves una pelota, frena, que atrás viene un chico. En el año 2018, en la página de Lego Foundation, avalado por la UNICEF, salió un trabajo, una publicación titulada Aprendizaje a través del juego, que habla un poco de esto, ¿no? Y dice así, dice, el juego constituye una de las formas más importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales. Todo el mundo reconoce el juego cuando lo ve, ya sea en la calle, en los pueblos, en los patios de recreo, en clase. En todas las culturas, niveles económicos y comunidades, los niños juegan ya desde temprana edad. Un aspecto importante del juego es la capacidad de acción de los niños y su control de la experiencia. Por capacidad de acción se entiende la iniciativa de los niños, su proceso de toma de decisiones y su nivel de decisión propia en el juego. En última instancia, el juego debería implicar un cierto grado de capacidad de acción que posibilite que los niños adopten un papel activo y sean dueños de sus propias experiencias, además de permitir reconocer y confiar en que son capaces, autónomos y agentes de su propia trayectoria de aprendizaje lúdico. Esto me hizo recordar un poco los juegos que solía jugar de chico, que uno ve o no sé, intuyo, calculo que cada vez en menos y que eran juegos muy entretenidos donde generalmente se participaban en grupos, aunque había algunos con mayor cantidad de chicos o con menor que eran, ahí estaba también parte de la diversión, ¿no? Que bueno, uno de los que yo recuerdo que era de los más conocidos era el juego de la escondida. Después también me acuerdo del Poliladron, no sé cómo lo llamarán en otro lado, pero bueno, acá se llamaba Poliladron, que eran dos grupos de chicos, uno obviamente eran los policías y los otros los ladrones, que consistía en tratar de, los policías tenían que atrapar a los ladrones y llevarlos hacia un sector donde eran custodiados, digamos, y los que estaban sueltos los podían liberar. Después estaba otro juego que era La Mancha, que bueno, que ese tenía varias modalidades y que depende de eso era como era la dinámica del juego. Estaba la mancha venenosa, la mancha congelada, la mancha compañera, que bueno, que cada nombre ahí indicaba cómo era la dinámica del juego y las reglas de cada variante de la mancha. Después estaba la rayuela también, me acuerdo. Creo que en algunos lugares le llaman el avioncito, ese de tirar una piedra e ir de ida y vuelta recogiendo, tratando de recoger la piedra y ir avanzando en los números. Después estaba el cigarrillo 43, era un juego que solíamos jugar también, que era como un juego que salió en la serie el juego del calamar, estaba ahí, de ese que se daba vuelta y tenés que ir acercándote hacia el chico ese que está de espaldas y cuando se da vuelta y te mira hay que quedarse quieto, con lo cual el que se mueve queda eliminado y así ir tratando de acercarse y el que llega gana o si quedan todos eliminados pierden todos. Y después, bueno, estaba el juego de la soga, al elástico, la payana también, o Tinenti. Em, Después me acuerdo que había también, estaba un juego que se jugaba mucho, que era muy divertido, que era el teléfono descompuesto, que consistía en que era una fila de chicos y, y el primero le decía un mensaje en el oído al que tenía al lado y ese lo tenía que trasladar al otro y así, se iban pasando de uno en uno el mensaje al oído. Lo divertido era que no se podía repetir.
lo que uno decía no lo podías repetir, o sea que el que escuchó tenía que pasar al de al lado lo que había entendido. Y entonces el mensaje se iba transformando a lo largo de la fila de chicos y lo más divertido de todo era escuchar al último el mensaje que le había llegado y cómo era la diferencia con el mensaje original. Eso era realmente entretenido porque podía llegar a ser cualquier cosa que seguramente no tenía nada que ver con el mensaje original. Después había un juego que era eh, que era eran hacer zancos con latas vacías, y hacíamos zancos para caminar. Y estaba bueno porque también se podían hacer carreras y distintos tipos de pruebas, digamos, usando zancos. Y lo que tenía de divertido también era que si uno conseguía latas más grandes, los zancos eran más grandes y con lo cual también era mucho más divertido. Después había otros juegos como, no sé, que yo creo que esos sí todavía continúan, pero bueno, eran el juego de las bolitas o las canicas, las figuritas, eh, y después, bueno, juegos como el juego de la silla, que esos eran más me acuerdo que era de cumpleaños, porque se aprovechaba con la música para jugar, eh, donde se iban eliminando jugadores y sillas hasta que quedaban dos jugadores y una silla, y cuando paraba la música trataban de sentarse y el que, bueno, el último que quedaba sentado era el ganador. Después, hablando también así de reuniones de cumpleaños y juegos, había otros juegos que eran ya más de adolescente, que me acuerdo que era el juego de la botella, el verdad consecuencia y el juego del semáforo. No sé si alguno lo recordará esos juegos, pero bueno, sí, obviamente ya eran más de juegos de adolescente. Y después había otros juegos que dependían también, por ejemplo, el juego, había algo que era muy divertido para después de la lluvia, de los días de lluvia, porque se acumulaba agua en las zanjas o en los cordones de las veredas o en las cunetas, que era armar barquitos de papel y dejarlos correr, ir siguiendo el recorrido, la trayectoria, imaginándose todas las, las dificultades que iba transitando ese barquito de papel hasta que lógicamente por una cuestión del agua y todo se terminaban desarmando. Y bueno, de papel también estaban los aviones, que también hay una variedad impresionante, increíble, y se pueden lograr cosas que uno no tiene ni idea haciendo aviones de papel. Y bueno, después había juegos que son mucho más anteriores, no sé, el juego del valero, eh, y no sé, el barrilete, juegos del barrilete o cometas. Eh, Después había otros juegos que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo la mecánica del juego, que era el huevo podrido, había uno, el juego de la oca era otro, y otro era el Martín Pescador. Me acuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se jugaba. Y hay un juego que es, hasta el día de hoy, sirve para decidir cualquier cosa, digamos, ¿no? Para tomar cualquier decisión o para determinar un ganador absoluto que no tiene manera de ser refutada, que es el piedra, papel o tijera. Con ese se puede definir cualquier cosa con piedra, papel o tijera. Em, Después debe haber un montón de juegos, seguramente que en este momento no me acuerdo, pero sí que son juegos que no sé si, supongo que sí, todavía algunos chicos lo deben seguir jugando, pero bueno, el tema es que ha habido el tema de los dispositivos electrónicos que ha ocupado mucho lugar, mucho tiempo de juegos. Y hablando un poco de eso, hay un artículo publicado en la página de The Conversation, que es de mayo del 2019, cuyo autor es Brendan Heinemann, quien es profesor titular y director de cursos en la Universidad Charles Sturt de la Universidad Pública de Australia.
y que él habla un poco de los juegos de los chicos y nos dice esto. Existen muchas razones por las que los investigadores califican el juego infantil como en peligro y extinto. Entre ellas, un mayor uso de dispositivos electrónicos por parte de los niños, niñas y adolescentes. El hecho de que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, los entornos urbanos tienden a disminuir las oportunidades de juego con espacios menos abiertos y naturales para juegos al aire libre. Una baja conciencia de la importancia del juego, más presión sobre los niños y niñas para que les vaya bien en clase, que realicen actividades extracurriculares, etc. Más restricciones para jugar. Los padres y madres quieren proteger a sus hijos de los extraños, el tráfico, la polución o el acoso al que pueden verse expuestos al estar en la calle. Esto también forma parte de muchos estudios que afortunadamente se están llevando a cabo por muchos profesionales que ven cómo se va perdiendo un poco, ¿no? La socialización entre los chicos, el juego al aire libre, ganando más lugar los dispositivos electrónicos, las redes sociales, y cómo eso va influyendo también en la conducta y en el aprendizaje de muchos chicos. Esto va a ser algo que lo vamos a ir viendo muy a futuro, a medida que los chicos vayan creciendo, pero está bueno también que haya justamente estos profesionales que vayan viendo los posibles riesgos, ¿no? de ir perdiendo esa interacción entre los chicos, sobre todo a edades tan tempranas, donde, como hemos visto en el primer informe, es parte importante del crecimiento y del desarrollo, ¿no? de los chicos. Lamentablemente cada vez se ve menos pelotas cruzando por la calle, con lo cual también hay menos chicos corriendo detrás de esas pelotas, y el axioma ese es como que va quedando medio perdido, y los carteles de precaución, niños jugando, van quedando oxidados, se van deteriorando y ya nadie los reemplaza, al no tener tanto sentido estar presentes en una zona donde antes había un parque y ahora quizás haya construcciones. Esperemos que todo se solucione, que sea siempre para bien y que la tecnología sea útil y no sea perjudicial. Ese es mi deseo y mi esperanza. Así que bueno, nos encontramos en la próxima señal de tránsito, que nos puede indicar cosas tanto del tránsito como quizá de la vida. Adiós, hasta luego.